Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí hoy con ustedes. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por estar. Y si ya son parte de esta increíble comunidad, bienvenidos, amigos, es un placer tenerlos de vuelta. Hoy tenemos un temazo. El título lo dice todo, ¿verdad? Hande y Kerem. Juntos otra vez. Y no solo eso, sino que vamos a hablar de proyectos secretos revelados. Mira ya. Es que es imposible no estar emocionado /diagonal. Sé que muchos de ustedes como yo son fans acérrimos de esta pareja icónica, y la sola idea de que vuelvan a compartir pantalla nos tiene a todos enloquecidos. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, explorando cada rumor, cada pista, cada detalle que nos acerca a la posibilidad, y a la realidad quizás, de verlos trabajar juntos de nuevo. Antes de empezar a desentrañar todo este misterio, y para no perdernos nada, quiero recordarles: suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones y sean los primeros en enterarse de todo lo relacionado con Hande, Kerem y por supuesto mucho más. Así que ya saben, suscríbanse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias. Y ahora sí. Vamos al lío. Empecemos por el principio. ¿De dónde viene todo este revuelo? ¿Por qué estamos tan seguros de que algo grande se avecina? Bueno, la verdad es que las redes sociales han sido clave en todo esto. Constantemente vemos pistas, comentarios, indirectas, y los fans, por supuesto, somos unos detectives increíbles. Todo comenzó con pequeños indicios. Fotos de ambos en el mismo lugar, en momentos aparentemente cercanos, incluso sin estar juntos en la misma imagen. Pero los fans no perdonamos una. Empezaron a analizar cada detalle, cada like, cada comentario, y pronto la maquinaria de la especulación se puso en marcha. Y es que, seamos sinceros, Hande y Kerem tienen una química espectacular. Esa conexión que vimos en pantalla, en Love is in the Air, trascendió la ficción y se convirtió en algo real, palpable, que caló hondo en el corazón de muchos. Y esa magia es algo que el público quiere volver a ver. Así que a medida que el tiempo pasaba y las especulaciones crecían, surgieron los primeros rumores concretos. Se hablaba de un nuevo proyecto, un proyecto secreto, algo que en principio se mantendría en secreto hasta que estuviera todo listo. Pero como siempre, la curiosidad es grande y poco a poco los rumores se hicieron más fuertes. Se mencionó una posible serie, una película, incluso un proyecto publicitario. La información, por supuesto, no era confirmada, pero la persistencia de los rumores y la intensidad con la que se comentaban en las redes sociales dejaban claro que algo se estaba gestando. Y es que cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la expectación es máxima. Son dos de los actores más queridos y talentosos de Turquía, y su sola presencia es garantía de éxito. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? ¿Qué tipo de historia podrían contarnos juntos? Bueno, las posibilidades son infinitas. Podrían volver a protagonizar una comedia romántica, como ya lo hicieron, o podrían explorar un drama, un thriller, incluso un proyecto de época. La verdad es que con su talento y versatilidad, podrían hacer lo que se propongan. Uno de los rumores más fuertes es el de una serie. Se habla de una producción de alto presupuesto con una historia apasionante y personajes complejos. Una serie que podría convertirse en un fenómeno a nivel mundial, como ya lo fue Love is in the Air. Y la verdad es que no nos extrañaría. La química entre Hande y Kerem es innegable, y una buena historia con ellos como protagonistas sería un éxito seguro. También se rumorea la posibilidad de una película. Una película con una gran producción, con escenarios espectaculares y una historia que nos haga vibrar en cada escena. Una película que nos haga reír, llorar, y sobre todo, que nos haga suspirar por el amor. Y es que, seamos sinceros, todos necesitamos un poco de romance en nuestras vidas, ¿verdad? Además de estos proyectos más ambiciosos, también se ha hablado de la posibilidad de que Hande y Kerem protagonicen alguna campaña publicitaria. Ya hemos visto en el pasado cómo han trabajado juntos en proyectos comerciales, y la verdad es que hacen una pareja publicitaria perfecta. Son guapos, tienen carisma, y su imagen conjunta atrae a todo el mundo. Pero, ¿qué dicen los protagonistas? ¿Han confirmado algo? ¿Han dado alguna pista oficial?
Bueno, la verdad es que tanto Ande como Kerem han sido bastante discretos al respecto. Han evitado pronunciarse directamente sobre los rumores, pero sí han dejado caer algunas indirectas que han alimentado aún más la expectación. Por ejemplo, en algunas entrevistas, ambos han expresado su deseo de volver a trabajar juntos. Han hablado de la buena sintonía que tienen, de lo mucho que disfrutan trabajando juntos y de lo importante que es para ellos la conexión que tienen como pareja actoral. Y eso, amigos, es muy significativo. Además, en sus redes sociales, Ande y Kerem han publicado algunos mensajes que han sido interpretados como pistas. Mensajes con emoticonos sugerentes, fotos con guiños. Y los fans, como siempre, han estado muy atentos. Cada detalle ha sido analizado, cada like interpretado, y la especulación no ha cesado. Otro factor que ha alimentado los rumores es la amistad que tienen ambos actores con otros profesionales del sector. Se sabe que Ande y Kerem tienen una buena relación con directores, guionistas y productores, y esto abre la puerta a posibles colaboraciones. ¿Quién sabe si ya están trabajando en algo en secreto? Pero, ¿qué nos dice la lógica? ¿Hay alguna evidencia tangible que nos permita afirmar que Ande y Kerem están trabajando juntos en algo? Bueno, la verdad es que hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial. No hay comunicados de prensa, ni anuncios en las redes sociales. Pero, eso no significa que no esté pasando nada. Las producciones cinematográficas y televisivas suelen ser muy herméticas, y es habitual que se mantengan en secreto hasta que el proyecto está prácticamente terminado. Así que la falta de información oficial no es necesariamente un indicio de que no haya nada. Todo lo contrario. En definitiva, amigos, la situación es la siguiente: hay muchos rumores, muchas pistas, mucha expectación, pero ninguna confirmación oficial. Estamos a la espera de que Ande y Kerem nos sorprendan con una noticia que nos haga saltar de alegría. Y la verdad es que estamos deseando que llegue ese momento. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos seguir analizando cada detalle, cada like, cada comentario. Podemos seguir soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Podemos seguir apoyando a Ande y Kerem en sus proyectos individuales. Y sobre todo podemos seguir disfrutando de su trabajo anterior, de Love is in the Air, que nos regaló momentos inolvidables. Y ahora vamos a hablar de un tema muy interesante, las expectativas. ¿Qué esperamos de este posible proyecto? ¿Qué tipo de historia nos gustaría ver? Bueno, las posibilidades son infinitas, como ya dije. Pero personalmente a mí me gustaría ver una historia que profundice en la relación entre Ande y Kerem, que explore su química, su conexión, y que nos haga sentir emociones fuertes. Me gustaría ver una historia romántica con momentos de comedia, con personajes complejos y bien desarrollados. Me gustaría ver una historia que nos haga reír, llorar, y sobre todo, que nos haga reflexionar sobre el amor, la amistad y la vida. Me gustaría que la historia se desarrollara en un entorno atractivo, con escenarios espectaculares y una buena fotografía. Y por supuesto me gustaría que la banda sonora fuera increíble, con canciones que nos hagan vibrar y que acompañen a la perfección la narrativa. En cuanto a los personajes, me gustaría ver a Ande y Kerem interpretando roles que les permitan mostrar su versatilidad y su talento. Me gustaría verlos en papeles que desafíen sus límites y que les permitan sorprender al público. Y por supuesto me gustaría que la historia fuera original y que nos aportara algo nuevo. En definitiva, amigos, espero que este posible proyecto sea algo grande, algo que nos emocione, algo que nos haga sentir orgullosos de ser fans de Ande y Kerem. Y estoy seguro de que, sea lo que sea, nos sorprenderá. Y hablando de sorpresas, no nos podemos olvidar de las redes sociales. Instagram, Twitter, TikTok, son fuentes inagotables de información y de pistas. Sigan a Ande y Kerem en sus redes sociales, estén atentos a sus publicaciones, a sus historias. Y no se pierdan nada. También les recomiendo que se unan a los grupos y comunidades de fans que hay en las redes sociales. Allí podrán compartir sus opiniones, sus teorías, sus expectativas, y estar al día de todas las novedades. Es una forma genial de conectar con otros fans y de disfrutar juntos de esta emoción. Y para finalizar, quiero hablar de algo muy importante, la paciencia. Sé que todos estamos ansiosos por saber qué está pasando. Todos queremos ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. Pero a veces la paciencia es necesaria. Hay que dejar que las cosas fluyan, que los proyectos se desarrollen, y que los protagonistas nos sorprendan cuando estén listos.
Así que mientras tanto disfrutemos de la espera. Disfrutemos de la especulación, de los rumores, de las pistas. Disfrutemos de la emoción de la incertidumbre. Y sobre todo disfrutemos de la compañía de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos artistas increíbles que nos han regalado momentos inolvidables. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo, y que estén tan ansiosos como yo por saber qué nos deparará el futuro. En resumen, hoy hemos hablado de los rumores sobre el posible reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las pistas, las especulaciones, las expectativas. Y hemos llegado a la conclusión de que no sabemos nada con certeza. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta saber que están aquí, siempre apoyando el canal y compartiendo su entusiasmo por Hande y Kerem. Los comentarios son siempre bienvenidos, así que déjenme saber qué piensan, qué esperan de este posible proyecto. Me encanta leerlos. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ya saben, su apoyo es fundamental para mí. Muchísimas gracias por todo. Y ahora, a esperar con ansias las noticias. Hasta la próxima, familia. Un abrazo enorme. Y recuerden, Hande y Kerem, juntos otra vez, quién sabe cuándo, pero con certeza, con mucha emoción. Ciao.